Buenas noches con todos. Eh, Primero agradecer su participación y su disposición de poder acompañarnos el día de hoy en la presentación de nuestro trabajo de responsabilidad universitaria. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca del cheque y cheques especiales perteneciente al curso de Derecho Corporativo 2. Somos el grupo número 8 y de esta forma vamos a empezar. Siguiente diapositiva. Los integrantes, tenemos como primer integrante a Arroyo Yavar, Luis Fernando. Como segundo integrante tenemos a Cadenillas Yesquén, Betsy Paola. Quien les habla, Cárdenas Jaimes Marta Andrea. Como cuarto estudiante, Chirito de Goyar Sebastián Alexander. Y como última estudiante, a Pizarro Acuña Hilary Lady. A modo de introducción, vamos a presentar un breve video para que puedan entender acerca un poco más de los cheques y el tema que vamos a tratar. El cheque. Un cheque es un documento que da una autorización para extraer dinero de una cuenta. Es un instrumento financiero que ofrece ventajas, pero debes tener en cuenta ciertos puntos para su utilización. Tenés que completar la hoja de tu cheque con letra clara y legible. Tenés que verificar que los datos escritos sean correctos y que estén ubicados en los espacios habilitados. Es importante que pongas atención en no dejar espacios delante de las cifras, tanto en número como en letras. Tenés que anular los espacios detrás de los mismos. Y por seguridad, no dejes firmadas las hojas de tus cheques. Es importante que sepas que la provisión de cheques tiene un costo. Tu entidad puede cobrarte por emitir cheques de baja denominación. Para proceder a girar cheques sin que tu saldo en cuenta corriente posea el monto a librar, tenés que contar con la autorización de tu entidad para realizar el procedimiento. Siguiente diapositiva. Bueno, tal como lo hemos escuchado, en el ámbito financiero el cheque sigue siendo un documento bastante usado, sobre todo cuando se quiere realizar un pago formal sin la necesidad de manejar dinero en efectivo. El cheque se entiende como una instrucción escrita mediante el cual el titular de una cuenta pide a su banco que entregue una suma de dinero a otra persona. Es decir, el banco actúa siguiendo la orden del cliente siempre que existan fondos disponibles en la cuenta. En otras palabras, el titular de la cuenta autoriza al banco a pagar a un beneficiario usando el dinero que ya tiene depositado en su cuenta. Por eso, un cheque solo se puede cobrar si existen fondos suficientes. De lo contrario, el banco lo rechaza. Desde el punto de vista jurídico, el cheque se considera un título valor. Al emitir un cheque no se entrega simplemente un papel, se crea una obligación para quien lo firma y un derecho para aquel que lo recibe. Se le considera un título formal porque requiere ciertos datos obligatorios. Se dice que es literal porque solo vale lo que está consignado por escrito y se califica como autónomo porque cada nuevo poseedor puede exigir el pago sin depender de acuerdos previos entre otras personas. Aunque esto suene muy técnico, todo esto busca que el uso del cheque sea seguro. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a su función económica y sus elementos. Desde el punto de vista práctico, el cheque permite realizar pagos sin necesidad de trasladar dinero en efectivo, lo que resulta mucho más seguro y ordenado según la situación en la que vive nuestro país. En el Perú, muchas empresas todavía lo emplean para operaciones formales, como pagos a proveedores o cancelación de deudas. Además, al quedar registrado en el banco, sirve como respaldo cuando se necesita evidenciar que un pago realmente se efectuó. Para que un cheque sea válido, la ley exige algunas menciones básicas. Debe indicar la palabra cheque, el nombre del banco que realizará el pago, la fecha y el lugar de emisión, la firma del girador y, por supuesto, el monto que se va a pagar. Para que un cheque tenga validez, debe incluir ciertos datos básicos, como la fecha, el monto, el banco y la firma del girador. Si alguno de estos datos esenciales no está presente, el documento pierde su condición de cheque y el banco tiene fundamento para rechazarlo. En ese caso, simplemente queda como un papel sin efectos dentro del sistema financiero.
Muy a pesar de que hoy existen formas de pagos mucho más rápidas y digitales, el cheque sigue utilizándose porque en situaciones donde se requiere un pago formal, las personas y las empresas lo consideran una opción segura y además existe una regulación que respalda su uso, lo que da más tranquilidad al momento de evidenciar una operación. Siguiente diapositiva. Bien, luego de haber pasado con la función y elementos, pasaremos a hablar acerca sobre las características sobre el cheque. Una primera característica que podemos encontrar es de que el cheque funciona como una orden de pago, el cual se puede considerar como puro y simple, lo cual esto puede significar tanto por quien lo emite le indica al banco que puede entregar una suma determinada de dinero hacia el beneficiario. Esto tiene que hacerse sin entregar o sin agregar condiciones porque si se coloca alguna condición adicional, pues el cheque ya no tendrá validez como título valor. Como segunda característica que tenemos es de que la necesidad de poder incluir fondos suficientes, ya que el banco solo puede pagar el cheque siempre y cuando que el librador tenga el saldo disponible. Esto obliga tanto que el que ha emitido el cheque pueda actuar con responsabilidad, ya que un cheque sin fondos puede generar ya sea problemas legales o incluso el rechazo del cobro. Y finalmente tenemos a la inmediatez, el cual el cheque del pagadero a la vista puede permitir de que el beneficiario que presenta al banco en cualquier momento dentro del plazo legal, siempre y cuando se pueda presentar sin esperar una fecha futura y que ésta provoca facilidad hacia que siga siendo un medio práctico para poder cumplir obligaciones. Siguiente PPT, por favor. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre las formas especiales del cheque. Les voy a hablar de cinco tipos de cheques. El primero es el cheque cruzado, que bueno, básicamente el cheque cruzado se divide porque tiene dos líneas en la parte de adelante del cheque. Eso significa que no se puede cobrar en ventanilla, solo se puede depositar a una cuenta o entre cuentas. Por ejemplo, si existe los bancos que tengan convenios, es decir, por ejemplo, el banco BVA tiene que depositar o es el que tiene el cheque y se deposita al de BCP, quien es el que tiene el dinero. Después tenemos el cheque certificado, que bueno, básicamente este se encuentra en el artículo 190 del título valor, que se nos habla de que ese tipo de cheque el banco pues lo revisa y confirma que hay dinero en la cuenta en la que se está depositando. Y si no existe ese dinero, pues bloquea ese dinero para que así garantice el pago y sea un poco más seguro y no exista pues lo que es el rebote del cheque. Después tenemos el cheque de garante o de gerencia, perdón, tenemos el cheque de gerencia o de caja que no lo emite el cliente o la persona que da el cheque, sino que lo hace el banco mismo, pues usando su propio dinero, que es esto nos garantiza que sí es un cheque real y que sí se va a cobrar. Por ejemplo, se usa para comprar una casa, un auto o donde necesita o se necesita una confianza total. Después tenemos el cheque no negociable o el intransferible, que este cheque solo puede cobrar o no se necesita un endosante, es decir, no necesita a otra persona para garantizar el cheque, sino que no se puede traspasar de una a otra, sino tiene que ir el nombre del titular y es la única persona que puede cobrar el cheque. Y el cheque, y por último tenemos el cheque para abono en cuenta. Este cheque tampoco se puede cobrar en efectivo, sino que ayuda a que se pueda depositar directamente a una cuenta y ayuda a evitar pues lo que son los robos, las pérdidas y además deja pues un registro del movimiento del dinero. Ahora, ¿cuándo y por qué se utilizan estas modalidades? Estas modalidades se utilizan principalmente para pues tener una mayor seguridad y así evitar que el cheque caiga en manos equivocadas y pues se asegure el pago cuando llegue al lugar correcto. Arroyo, disculpa, no se te escucha. ¿Escuchas? Disculpen. Sí, ahora sí. Ok, Continúa. disculpen. Nuevamente. Bueno, no, disculpen. Ok, debido a este inconveniente voy a volver a repetir. Se entiende como un cuenta habitante, la figura del cuenta habitante, como el propietario de una cuenta corriente que tiene la facultad legal de instruir a la entidad bancaria para el pago de una cantidad específica de dinero.
Esta acción se llega a conocer como liberar un cheque. Y de acuerdo con la ley de títulos valores y la doctrina especializada, el liberador se considera el principal obligado en la relación cambiaria, siendo que éste asume la responsabilidad de asegurar que el banco cumple efectivamente con la orden de pago. Para que un cheque sea emitido válidamente deben cumplirse ciertos requisitos formales. Primero debe utilizarse un formulario impreso proporcionado por el banco, lo que garantiza la autenticidad del mismo. Además, el cheque debe contener obviamente la palabra cheque inscrita en él, el documento, y una orden clara de pagar una cantidad determinada de dinero, así como el nombre del banco girado, el lugar y la fecha de emisión, así como la firma del librador. La información sobre la fecha y lugar permite verificar principalmente que el librador dispone de los fondos necesarios al momento de emitir el cheque, siendo que éste principalmente tiene la responsabilidad no solo frente al banco, sino ante el tenedor de cheque. Debe contar con los fondos suficientes y la autorización para sobregirar su cuenta, pues de lo contrario puede llegar a ser sancionado administrativamente. Asimismo, responde ante el tenedor por la validez y el pago del cheque. Si el cheque no se paga, el tenedor puede iniciar un protesto o una declaración sustitutoria para asegurar el cumplimiento de la obligación en cuestión. También es importante destacar que el cheque es un título pagadero a la vista, lo que significa que puede cobrarse desde su momento de emisión. La ley no permite que los cheques comunes tengan una fecha de vencimiento futura, pero tal como mencionó la compañera, eh, hay una excepción que es el pago de cheque diferido, que permite acordar un pago en una fecha futura, pero sin alterar su función principal de instrumento de pagos inmediatos. A continuación, mi compañero explicará un poco más del tema. Siguiente PPT. Bien, ahora les voy a hablar sobre el pago y el protesto de un cheque. El cheque es esencialmente una promesa inmediata de dinero y su validez radica en el banco girado honre esa orden. Cuando un cheque es presentado al cobro, el banco se enfrenta a una serie de filtros. Su obligación de pagar al tenedor legítimo solo se activa si se cumplen los requisitos fundamentales. Esto viene a hacer que el documento no esté caducado, ya que debe llegar a tiempo, que la firma del librador no haya sido alterada y que por supuesto exista suficiente saldo disponible. Si falta cualquiera de estas piezas del rompecabezas, el banco debe negarse a pagar en su totalidad. Es común que la gente olvide la importancia de la firma conforme o que simplemente no haya suficiente provisión de fondos, siendo estas las causales del rechazo más frecuentes que frustran la operación. Ahora bien, cuando el cobro falla, el tenedor no puede quedarse de brazos cruzados si quiere preservar sus derechos. Así que entra en escena el protesto, que no es un simple como queja, sino una formalidad legal crucial. Se trata de dejar una prueba irrefutable, generalmente a través de una marca del mismo banco, de que el cheque fue prestado y no fue pagado. ¿Para qué sirve? La respuesta viene a ser muy obvia, que es para poder demandar a quienes están detrás de esa deuda. Hay que hacerlo rápidamente dentro de los plazos que dicta la ley para el cobro o se pierden sus valiosos derechos. Y también a continuación les vamos a hablar sobre las conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación vamos a brindar una breve conclusión para poder culminar con esta breve exposición. Recopilando toda la información que mis compañeros han ido brindando a lo largo de este Zoom, podemos mencionar que el cheque, a pesar de convivir hoy en día con múltiples medios de pagos electrónicos, como por ejemplo las tarjetas de débito, de crédito, el YAP, el PLIN, aún mantiene un espacio relevante en ciertas operaciones que requieren formalidad y respaldo documental. Su regulación dentro de nuestro sistema peruano y las garantías que nos ofrece en cuanto a registro y verificación lo siguen haciendo útil para personas y empresas. Comprender su funcionamiento y los requisitos que lo hacen válido permite apreciar por qué este instrumento continúa vigente y por qué aún forma parte del movimiento económico de nuestro país. Eh, si alguien tuviera alguna pregunta que hacer, podría levantar la mano o en todo caso, pues damos por terminada nuestra exposición y nuevamente agradecer la disposición de cada uno de ustedes, la participación y el hecho de que nos hayan podido escuchar. Espero que este tema haya servido más que todo para poder tener un poco más de conocimiento acerca de este medio de pago que vendría a ser el cheque. Muchas gracias.